Hola, soy Alex. Un terminado rústico con diferentes tonalidades es el tema del día de hoy. Si te interesa el video, velo hasta el final. Este trabajo lo haremos sobre madera de pino lijado en grano 80. Entre más revuelta esté la veta de la madera, mucho más vistoso será el terminado. En este caso, tomé los dos lados de la madera para hacer dos presentaciones diferentes. Se debe de prensar la madera al banco para iniciar el trabajo. Para poder cepillar o cardar nuestra madera, podemos utilizar un cepillo de alambre, pero con este nos llevará mucho tiempo, por lo cual utilizaré un disco de carda redondo instalado al taladro. Para este trabajo es importante utilizar lentes de protección, así como mascarilla para el polvo. El cardado o cepillado debes de hacerlo en el sentido de la veta y pasarlo varias veces hasta que observes que te haya cardado bien toda tu madera. Aquí ya tengo mi madera cardada por ambos lados. El primer tinte que utilizaré en esta madera será el color negro en tinta al aceite. Lo pondré con abundancia procurando rellenar todas las hendiduras que hicimos con la carda, provocando que se impregne bien. Y la dejaré secar alrededor de 2 horas. Una vez que ya esté bien seca la tinta, la lijaré con lija del 150 y la lijadora la trabajaré a su velocidad mínima para no llegar a desgastar de más el trabajo. Y se puede observar cómo resaltan las vetas diferenciando sus tonalidades. En este caso voy a hacer un terminado que hace mucho tiempo hice, aplicando un color azul, el cual oscurecerá otra vez la madera, y posteriormente le daré el terminado con lija. Por el otro lado de la madera también entinté con negro, con tinte al aceite. Y en este caso, las partes claras las resaltaré con un tono amarillo en tinte al alcohol. Resaltarán más los tonos cuando se combina el tinte al aceite en oscuro y el tinte al alcohol o agua en claro. En esta madera que ya tengo preparada con el cardado, utilizaré el mismo tinte al aceite en color azul, sin la tonalidad del negro. Aquí también lijaré con lija 150 a la mínima velocidad de la lijadora. Aquí podemos apreciar el color en 3 tonalidades, que es el negro y el azul, y al mismo tiempo tomando en cuenta el color natural de la madera. Este es el efecto que quería que saliera en esta madera. Y podemos observar que siendo el mismo color azul, se ve una gran diferencia entre ambas maderas, gracias al color negro que le puse al inicio. Y la pregunta sería, ¿también podemos hacer este terminado en un contrachapado a sabiendas de que su hoja decorativa es demasiado delgada? Vamos a ver si esto funciona. Aquí tengo un contrachapado de 6 milímetros buscando que las vetas de la madera estén revolcadas. El proceso de cardado será exactamente igual que con la madera sólida. Esta la entintaré con tinte al aceite color chocolate. Desde este momento se ve una gran diferencia en los tonos de la madera, pero aún así quiero hacerlos más claros. Se lijará exactamente en la misma forma que lo hicimos con la madera sólida. Con tinte al alcohol en color cedro, rellenaré las partes claras. En este contrachapado que ya está cardado, entintado en negro y lijado, aplicaré un rojo intenso con tinte al alcohol y lo sobrepasaré de tinte para que observen el efecto que puede tener en caso de exceso de un color claro intenso.
Aquí se puede observar la diferencia entre lo que es el negro y el rojo, pero veremos el efecto final ya que le demos el acabado. Aquí ya tengo varias presentaciones de este método determinado, pero el puro tinte no es el acabado final, entonces procederé a poner laca. Pondré laca de nitrocelulosa de alto brillo, sin sellador, para evitar que aplane los relieves, y finalmente asentaré con lija del 600. Después de haber dado 3 capas de nitrocelulosa de alto brillo, podemos observar a contraluz el terminado que estábamos buscando. Al tacto se sienten los relieves del cardado. Aquí podemos observar en este ángulo el cardado de la madera. Y aquí podemos observar el contrachapado que fue tratado en la misma forma que en la madera sólida y no se dañó en absoluto la chapa decorativa. Se siente al tacto en perfectas condiciones el cardado. Y viéndolo a contraluz se puede observar la separación de las vetas con los diferentes tonos. Aquí podemos observar los terminados. En la primera vemos los tonos negro, azul y al lijarlos expone la madera natural. Y la segunda manera en la que aplicamos solamente el color azul se ve mucho más clara y este es el efecto que da. Aquí observamos el contrachapado que no fue afectado por el cardado ni tampoco por el lijado, dándonos este efecto entre el color chocolate en tinte al aceite y el cedro en tinte al alcohol. Y finalmente observamos el terminado en tinte al aceite negro combinado con una sola mano de tinte amarillo, como resaltan las vetas. Sin embargo, en este contrachapado lo que hice es poner un exceso de tinte, provocando que el terminado domine por completo el rojo, disminuyendo la tonalidad de color negro. Es por ello que hay que tener precaución en la cantidad de tinte que se debe poner, aunque este también puede ser un terminado si así se desea. ¿Y te diste cuenta? La variedad en tonalidades es bastante. Puedes hacerlas a tu gusto o criterio. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacérmelas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.